Buenos días, queridos hermanos, Dios me los guarde. Qué bueno volvernos a reencontrar en pleno cierre, digamos, de todo, casi 2 meses de celebración de nuestro 41 aniversario. Los que no pudieron conectarse ayer, los extrañamos, nos dio mucha pena no verles, lo disfrutamos mucho, fue algo, diría yo, simple, pero en la simpleza muy de comunión, muy sustancioso y edificatorio para nuestras vidas. Se perdieron porque hasta comimos torta, ¿no? Bueno, no todos, algunos comieron pepino, pero lo disfrutamos mucho el día de ayer, ¿no? Así que si no se conectó con nosotros, se perdió de un excelente momento, ¿no? No podemos volverlo a repetir, lamentablemente. Eh, pero un abrazo una vez más fraterno a la distancia en este 41 aniversario, todos los que tienen todos estos años con nosotros, sea que sea recién, ¿no? 2, 3, 4 años, algunos tienen más de 20 años, algunos 26 años, en la congregación y quizás muchos más. Pero anoche decíamos que hubo muchos siervos y siervas del Señor que ya no están con nosotros, muchos de ellos en la presencia del Señor, que empezaron la obra en San Juan hace 41 años atrás. Y en su soberana voluntad Dios los utilizó. Algunos nombres los hemos olvidado, algunos se mantienen presentes en la memoria de muchos de ustedes, pero este es el presente donde Dios está actuando, ¿no? Y nos ha tocado, digo, porque todos los que estamos en este tiempo, ahora en la iglesia en San Juan, nos ha tocado vivir el momento más difícil para la humanidad y para la iglesia de San Juan, allí en Miraflores. Pero no estamos desamparados. Qué bueno saber que el soberano Dios es por cada uno de nosotros. El texto que leyó el pastor Max es el texto de Isaías capítulo 45. Algunos los agarró medio despistados porque no les dijo el texto, pero estaba en la cita al final. Pero le invito a que mantenga su Biblia abierta en el capítulo 45 de Isaías, que es un tremendo capitulazo, hermanos, que al final me gustaría mucho abrirlo, desmenuzarlo un poco y comentarlo con ustedes. En esta séptima serie con la cual estamos cerrando este año, que le hemos titulado La soberanía de Dios en la adversidad, la soberanía de Dios en la adversidad. Ese es la última serie que estamos tocando para finalizar este año, y Dios obviamente nos tiene algo preparado maravilloso, como siempre, para el año que viene. El domingo pasado tocamos un primer tema que estaba basado en el texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Lo recordamos a través de la alabanza que hace un instante estábamos escuchando, y justamente lo titulamos así, el mensaje de la semana pasada, el primer mensaje de esta serie, eh, que Dios todo lo que empieza lo termina, titulaba el mensaje de la semana pasada. Hoy estamos viendo el segundo mensaje de esta serie, y este mensaje lo hemos titulado Aquel que es soberano sobre todo y en todo. Aquel que es soberano sobre todo y en todo. La idea es que es soberano externa e internamente a nosotros. Esa es la idea del título, ¿no? Y el texto de Isaías 45, como decía, es un gran capítulo que no voy a poder desmenuzarlo todo el capítulo, porque ese capítulo, esa parte, abarca 2 capítulos en realidad, el capítulo 45 y todo el capítulo 46. Es una tremenda revelación de cosas que iban a suceder 200 años después de lo que Isaías estaba escribiendo en este capítulo. Eso es interesante tomarlo en cuenta. Pero bueno, vamos a llegar ahí dentro de un instante. Permítame empezar en esta mañana, siempre dependiendo de la soberanía de Dios, porque no se trata de nosotros, es lo que Dios tiene que decirnos, es lo que debemos entender, hermano. Yo insisto que no es el día domingo, no es que estamos aquí porque somos evangélicos y nos toca los días domingos culto, no, es mucho más que eso. Dios está hablando al cerrar este año, y cabría agudizar nuestros oídos para escuchar lo que Él tiene que decir, porque nos va preparando, y nos va preparando más aún antes de terminar el año y entrar a uno nuevo. Por eso hay que estar con los oídos agudos. Vamos a orar y vamos a pedir a este Dios soberano que nos pueda conducir hacia su verdad, y que tengamos nosotros el entendimiento y la sabiduría suficiente para comprender lo que quiere decirnos. Oremos ahí, por favor. Pídale conmigo al Señor esa gracia, ¿no?, en su revelación. Padre, nos volvemos a extender como humanos limitados,
como siervos tuyos limitados, pecadores, Señor, porque la naturaleza de pecado mora en nosotros, pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, y que la naturaleza misma de nuestro pecado nos tiene aún, Señor, en muchas oportunidades yendo contra tu voluntad. Padre, necesitamos que a través de tu Espíritu Santo, usando tu palabra soberanamente, tú puedas hablar a nuestros corazones. De hecho, que hay muchos de los que están conectados que entran con la expectativa no solo de encontrar consuelo en tu palabra, sino tener esperanza para su presente y para su futuro. Y tu palabra es la única que puede darnos esto, Señor, en los momentos ya sea de bonanza que estemos viviendo o ya sea de crisis en la que nos encontremos. Padre, tú eres soberano para manejar todo esto equilibradamente, a favor de los tuyos, como dice tu palabra. Todas las cosas dices que las usas con este propósito. Así que, por favor, Señor, nos extendemos a ti totalmente dispuestos en el corazón. Sujétanos por tu Espíritu, Señor, que no haya nada a nuestro alrededor, Padre, que nos distraiga de escucharte atentamente en esta mañana. Nos extendemos por gracia una vez más a ti, Señor. Toma la vida de lo que somos como solo hijos tuyos, que lo que se escuche en esta mañana no sea palabra humana, sino que sea palabra divina, Señor, palabra venida de lo alto del Padre de luces, en el cual no hay cambio ni mutación y del cual viene todo lo bueno. Porque todos tus pensamientos son de bien para nosotros, Señor. Muéstranos eso en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Permítanme empezar con dos frases que me hicieron pensar mucho en esta semana. Una viene de la autoría de este predicador, escritor, pastor John Piper. Él dijo lo siguiente, hablando de la soberanía de Dios. La soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho, es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. ¿Qué tal, hermanos? Es la misma soberanía. No se le va nada a Dios, ¿no? ¿Por qué no la ha detenido hasta ahora? ¿Dónde está Dios? Dios está desarrollando sus planes, sus propósitos en esta pandemia. Por eso no pasa todavía, porque no ha terminado lo que Él prevé hacer. El problema es, mis hermanos, no la pandemia. El problema es que nosotros no entendemos lo que Dios está desarrollando a través de la pandemia. Ese es el problema. La segunda frase que me impactó mucho es esta, ¿no? R.C. Sproul dijo lo siguiente: no hay ni una sola molécula, mire lo interesante de esto, ¿no? No hay ni una sola molécula en este universo que esté suelta, totalmente libre de la soberanía de Dios. Ni una sola molécula, mis hermanos. Entonces todo está debidamente alineado a lo que Dios quiere que ocurra. Ni una molécula está suelta. Todas le obedecen al Señor. Y a cada molécula le obedece mejor que nosotros al Señor, ¿no? Y eso que no tiene cerebro como nosotros, ¿no? Bueno, cada página de la Biblia, mis hermanos, cada porción de la Escritura es un testimonio de la soberanía de Dios. Usted vea por donde vea las Escrituras, página por página que usted cruce de la palabra del Señor, la Biblia siempre nos va a dar testimonio de la soberanía de Dios, siempre. Una de las cosas que me parece más interesante, y empiezo a dejar pequeñas perlas de enseñanza en esta mañana, en esta introducción a nuestro tema, una de las cosas que me parece más interesante de la soberanía de Dios para la enseñanza nuestra, es que en casi todos los casos, hermanos, solo nosotros la reconocemos la soberanía de Dios, pero en retrospectiva. ¿Cómo es eso, pastor? Déjeme explicarle rápidamente. Pasamos nosotros por algunas crisis, tribulaciones, y en el momento que estamos pasando por estas tribulaciones, crisis, sufrimientos, nos preocupamos. Y no solo nos preocupamos, nos frustramos y nos enojamos, porque nosotros no tenemos el dominio sobre lo que está pasando, pero queremos tenerlo y eso nos frustra, porque las cosas no funcionan como quisiéramos que funcionaran. Entonces nos enojamos, nos frustramos. Y no es hasta después de que ha pasado esa crisis, hasta después que han ocurrido los eventos y los hechos, cuando nosotros ya más tranquilamente miramos hacia atrás, entonces podemos ver cómo cada momento progresó y cómo Dios nos llevó hasta donde estamos ahora,
Y cuando nos damos cuenta que Dios ha estado allí, decimos, wow, Dios es soberano. Recién ahí decimos y reconocemos la soberanía de Dios. No cuando estamos en medio de la crisis. Eso es mirar en retrospectiva. Reconocemos la soberanía de Dios en retrospectiva, generalmente. Casi nunca pensamos de su soberanía de manera proactiva, hermanos, sino pensamos en la soberanía de Dios en manera reactiva, no proactiva, sino reactiva. Pero Dios, antes del hecho, antes de que ocurran las cosas, mucho antes, Él puede ver lo que nosotros vemos después. Él lo ve todo, ¿no? De principio a fin, cuándo va a empezar y cuándo va a terminar, porque Él está manejando todo eso. Nosotros solamente vemos el principio. Y a veces un poco avanzado, cuando ya estamos en medio de la crisis, no vemos más. Entonces vemos la soberanía de manera reactiva, por eso nos enojamos, nos frustramos, pero deberíamos verla de manera proactiva en realidad. Para Dios no hay tal cosa, ¿no? Como nosotros reaccionamos, porque Dios es eternamente proactivo en este sentido. Si lo ponemos en las palabras de José, lo va a entender mejor, ¿no? Génesis capítulo 50, versículo 20 específicamente, José se revela a sus hermanos, usted sabe la trama de la historia de José, y les dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero capta esta frase, dice, pero Dios lo cambió para bien. Dios es eternamente proactivo, mis hermanos. Él sabía cómo iba a manejar este asunto. Es más, él dejó que pasaran muchas de estas cosas que le pasó a José. Dios lo cambió en bien para que sucediera, como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente, les dijo José a sus hermanos. Ahí está presente el testimonio de un hombre como José, que entiende que Dios es eternamente proactivo. Él ve la soberanía y entiende la soberanía de Dios. O si lo leemos en palabras del gran Job, que estamos estudiando el libro de Job, capítulo 23, versículo 13, Job dijo, pero Él es único, refiriéndose a Dios. ¿Y quién lo hará cambiar? Ahora capta esta frase, dice, lo que desea su alma, eso hace. Está hablando de Dios. Lo que Dios desea, eso va a terminar haciéndolo. Eso es soberanía de Dios. Job estaba reconociendo la soberanía de Dios. O si lo ponemos en palabras del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 27, dijo el profeta, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ese término es tremendo, hermanos. Dios ya ha determinado. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Nadie, sería la respuesta. Y en cuanto a su mano extendida, dice, ¿quién podrá apartarla? La respuesta es nadie, porque Dios ya lo ha determinado. Eso es soberanía, hermanos. Eso es absoluta soberanía de Dios. Ahora, el libro de Proverbios y el libro de los Salmos a menudo hacen eco de esta verdad, de la proactividad de Dios, de la soberanía de Dios, ¿no? Por ejemplo, y leo rápidamente algunos textos de Proverbios y uno de Salmos para que usted vea cómo hace eco de esa soberanía de Dios. Proverbios 19:21, por ejemplo, dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Podemos pensar muchas cosas, podemos querer hacer muchas cosas, pero ¿qué va a prevalecer? ¿Lo nuestro? No, lo que el Señor ha dicho que va a ser. Al final, hermanos. Proverbios 16:4 dice, todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. Otra vez esto es sorprendente. Dios está en dominio de todo, absolutamente de todo, todas las cosas, dice. El salmista dice en el Salmo 135, verso 6, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. Eso es soberanía. Eso es soberanía. El problema del ser humano es que estamos peleando con Dios en este sentido. El salmista también dice en el Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. ¿Se da cuenta, hermano? Todos estos textos son tremendos. Yo solamente he tomado algunos para confirmar que Salmos y Proverbios hacen eco a esta soberanía divina que nos muestra
todo el resto de la Escritura exactamente, ¿no? Ahora, miren, probablemente para muchos de nosotros la soberanía de Dios a veces no nos trae mucho consuelo. Usted puede escuchar toda esta serie de mensajes, usted puede estar en medio de un sufrimiento tremendo, lo está experimentando, nadie puede entender eso, nadie puede ver exactamente lo que está ocurriendo en su interior, solamente usted lo entiende a medias, pero Dios lo entiende todo, y escuchar acerca de la soberanía de Dios no le trae ningún consuelo, hermanos. Estoy tratando de ser realista en esto también. No es que a todos nos va a dar esperanza, a todos nos da consuelo. No, usted puede escuchar la serie completa y reescucharla y seguir en su tragedia y seguir en su dolor y seguir en su desesperación y seguir en medio de su crisis, a pesar que puede haber escuchado toda la serie sobre la soberanía de Dios, ¿no? A algunos no trae consuelo. Tal vez yo quiero entender esto y ayudarle a usted a comprender sus propias reacciones del por qué no es un consuelo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué no le está trayendo consuelo el saber, el descubrir la soberanía de Dios? Me pregunto. Tal vez si reconocemos su soberanía, y es cierto, yo sé que todos ustedes entienden algo de la soberanía de Dios, la reconocen, pero solamente la reconocemos, ahí está el problema, a nivel conceptual. Mire, le hago una pregunta. ¿Quién no se ha enojado cuando está pasando por un momento difícil y alguien le dice, no te preocupes, Dios está en control, hermano, hermana? Eso lo hemos escuchado muchas veces, cuando nos ven preocupados, tristes. Dios está en control, hermano. Eso nos lo dicen, pero ya lo sabemos. Lo entendemos. Es más, a algunos les enoja que le digan eso, ¿no? Pero ya lo sé, no me tienes que estar diciendo, ¿no? Yo soy cristiano de 3.000 años, ¿no? Ya lo sé, ya lo entienden a nivel conceptual, entienden el concepto, pero en el momento cuesta escuchar esas palabras, por eso. Tal vez la razón es la que a veces no encontramos consuelo en la soberanía de Dios, es porque tenemos una vista incompleta de la soberanía. No le hemos visto, no le hemos descubierto, no le hemos experimentado de manera completa. Lo que quiero decir, hermanos, con eso es que no hemos hecho la conexión entre la soberanía y los otros atributos de Dios. Repito, no hemos hecho la conexión entre la soberanía de Dios y los demás atributos del Señor. Porque déjenme recordarle en esta mañana, y espero que sea para su bien y los saque de ese entrampamiento, ¿no? Dios no solamente es soberano, sino es muchas cosas más. Y esos otros atributos que nos muestra la Escritura acerca de Dios influyen y dan forma a su soberanía. Le explico con ejemplos prácticos. Mire, Dios no es solamente soberano, nos muestra la Biblia, sino que también es poderoso. Y no necesita la ayuda de nadie para ejercer su soberanía, hermanos, porque es poderoso. Dios no solamente es soberano, sino también es omnisciente. Es decir, conoce todas las cosas posibles y reales y actúa con toda la información que tiene a su disposición. Dios no solamente, iglesia, déjame recordarte, es soberano, sino también es omnipresente y no está distante ni separado del universo que está controlando, él mismo. Dios no solamente es soberano, hermano, sino también es inmutable, es decir, que él no cambia. Y al igual que él, sus planes y sus propósitos son perfectos desde el principio, porque él tiene el control sobre todo eso. Dios no solamente es soberano, iglesia, sino también es amor. Organiza todo en el universo para nuestro bien, porque él nos ama. Creemos en un Dios que es soberanamente amor y amorosamente soberano. Creemos eso, hermanos. Entonces, si se da cuenta, si usted no encuentra consuelo en el hecho de que Dios es soberano, tal vez es porque no ha conectado su soberanía con todos estos demás atributos. Él es todo lo que es a la misma vez. Es decir, Él es soberano, Él es amor, es inmutable, es omnipresente, es omnisciente, Él es poderoso, es todo al mismo tiempo, hermanos. Entonces, no solamente lo veamos a Dios desde la perspectiva de la soberanía, de este atributo de Dios, sino hay que conectarlo con los demás. Entonces tendrá usted la visión de un Dios inmenso por usted en realidad. Y ahí está nuestra seguridad, hermanos. Ahí está nuestra seguridad. Entonces permítame
ayudarlo a enfocarse en tres aspectos de esta soberanía de Dios. Dios es soberano sobre sus planes. Dios es soberano sobre el tiempo. El tiempo es muy importante para que se ejecuten sus planes de principio a fin. Dios es soberano sobre quien Él usa como instrumento. Déjame ayudarte a entender estos tres aspectos de la soberanía de Dios en esta mañana y que termines al final no solamente aprendiendo algo, porque vamos a tener un tiempo de oración. Le voy diciendo al final del mensaje, nos van a dividir en pequeños grupos, vamos a estar con alguien en parejas y vamos a compartir cuál es la gran lección que el Señor nos esta mañana. Y vamos a orar unos por los otros para ser obedientes a lo que hayamos aprendido. Así que preste mucha atención a esta triple visión que le voy a dar, o que la Biblia nos da acerca de la soberanía de Dios. En primer lugar, Dios es soberano en sus planes. Dios es soberano en sus planes. Miren, nosotros no estamos capacitados, hablo de los seres humanos en sentido general, para ver el futuro. No estamos capacitados, por más que querramos hacerlo, ¿no? Pero no podemos, solamente Dios puede hacer eso. Él puede verlo todo de principio a fin, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él tiene un vistazo de todo, de principio a fin, porque es Dios, porque es Dios. Dice el salmista en el Salmo 37, versículo 23, que por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. El Señor ordena nuestros pasos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? O podemos preguntarnos, ¿en base a qué ordena el Señor nuestros pasos? ¿En base a qué? En base a planes suyos. Él no puede ordenar nuestros pasos si no tuviera un plan. ¿No es cierto? Por lógica. No puede ordenar nuestros pasos si no hay un plan previo. Entonces, nuestros pasos son ordenados por el Señor en base a un plan que Él ya tiene para cada uno de nosotros. ¿Se acuerda usted del propósito general y el propósito específico que les explicaba la semana pasada? Bueno, ahí están ambos, ¿no? Dios ordena nuestros pasos en función de esos propósitos. Dios es un Dios de diseño. Déjenme darle un pequeño vistazo acerca de lo maravilloso que es Dios como diseñador. Nada en este universo en el cual nos encontramos, nada de lo que está en este mundo y en nuestras pequeñas vidas ha sido dejado al azar, hermanos. No hay nada dejado al azar. O sea, todo lo que usted ha escuchado, que el Big Bang, que explotó, que fue la casualidad y se solidificó y cuentos, hermanos, la Biblia es clara. Dios creó los cielos y la tierra. Eso es específico. Eso nos da identidad. Eso nos permite ver a un Dios soberano tomando todo, no al azar, sino bajo su control, desarrollándolo todo de acuerdo a sus planes. Eso es maravilloso. Eso nos da certeza y seguridad de lo que somos, hermanos. No somos el resultado del azar. Nuestras vidas no han sido formadas al azar. No están dejadas al azar. No nacemos y Dios nos dice, bueno, vétela como tú puedas. Pues no. El asunto es que termines bien. Termina bien para que entres al cielo. Si no, no te dejo entrar. No. Dios no es así. Dios lo ha diseñado todo. Dios es un excelente arquitecto. Él diseña antes de construir. Para el creyente es vital conocer y creer en quién es Dios en este sentido, según los atributos inmutables, es decir, los atributos que no cambian, jamás van a cambiar en el Señor. Entonces, fíjese y observe usted la provisora mano de Dios moviéndose a través de su soberanía. Fíjese en la previsora soberanía de este tremendo Dios que tenemos por nosotros. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 10, expresa esta provisora soberanía de Dios. Dice, porque somos hechura suya, ¿no? De Él venimos, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, las cuales Dios preparó de antemano. La expresión preparar de antemano nos muestra soberanía divina. Nos muestra soberanía divina. Inevitablemente nos da un panorama, Pablo, de la soberanía de Dios. Ya está todo preparado por Dios, ¿no es cierto? Pero el que Dios sea soberano, y hago un paréntesis rápido en esto, el que Dios sea soberano e inmutable, es decir, que no cambia y que tenga un plan para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas, no significa que no debamos planificar, hermanos.
No es que ya Dios todo lo tiene hecho, yo me siento ya para que se dé los planes, ¿no? No, 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 cuidado con eso, ¿no? Miren, eso es claro en la Escritura. Proverbios 16, versículo 9, dice precisamente esto. El corazón del hombre piensa su camino. Es decir, el corazón del hombre planifica, proyecta, ¿no? Eso hacemos nosotros. Más, dice, el Señor endereza. Eso significa dirige, encamina sus pasos. Mas el Señor dirige, encamina, endereza sus pasos. ¿Por qué hace esto el Señor? Porque Él está cumpliendo sus planes. Usted y yo podemos planear, proyectar muchas cosas, pero la clave en nuestra relación con el Señor es que lo que nosotros proyectemos o planifiquemos esté acorde con los planes del Señor. Entonces podremos disfrutar maravillosamente de ver hechos, realidades, esos planes. Pero a veces proyectamos y planeamos de acuerdo a nuestro egoísta corazón y mis planes no calzan con los planes del Señor. Él muchas veces utiliza crisis para reencaminar nuestros pasos para que se cumpla justamente eso. Por eso dice, el Señor endereza sus pasos, porque Él quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Recuerda la expresión del salmista en el Salmo 138 que digamos la semana pasada, el Señor cumplirá en mí sus propósitos, a pesar de mí mismo, ¿no? A pesar de nosotros mismos. Sin embargo, hermanos, nuestros planes humanos son falibles. Espero que usted ya se haya dado cuenta de eso. Nuestros planes necesitan someterse a Dios. A cada momento, en cada paso, necesitamos mantener esa dependencia de Dios. Nuestros oídos deben permanecer atentos a la voz directriz de nuestro pastor. O sea, exponemos los planes, Él nos va confirmando a través de su palabra, nos va mostrando, nos va dando incluso paz y tranquilidad de que estamos por la vía correcta. En la Biblia, hablando específicamente del libro de los Salmos, son una muestra de cómo hablar al Señor. Cuando alguien me pregunta, pastor, no sé cómo orar, me gustaría aprender a orar, lee el libro de los Salmos. Siempre lo dedico al libro de los Salmos, porque son oraciones. Ahí vas a aprender argumentos para orar y vas a aprender cómo orar y cómo dirigirte al Señor. Entonces, los Salmos son una muestra de cómo hablar con Dios. Ahí vemos plasmados en los Salmos miedos, enojos, impaciencias, nuestros sentimientos con los que lidiamos todos los días. Con ese panorama nos encontramos en el libro de los Salmos. Pero también podemos observar en este libro que una vez que el salmista expresa su lamento, su crisis, al mismo tiempo él reconoce soberanía y poderío de Dios. Ese binomio siempre está presente en todos los salmos. No es, hermanos, escúcheme, no es que los salmistas se rindan ante la crisis, sino que más bien rinden lo que son y quiénes son al único que tiene la potestad, al único que tiene un plan concebido para sus vidas. Y saben, los salmistas sabían que Dios lo estaba desarrollando en ellos ese plan y sabían que ese plan divinamente concebido, en ese plan también había salvación de Dios para los momentos difíciles que ellos iban a enfrentar. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. El salmista expresa su desazón, que lo están persiguiendo, que está sufriendo, que moja su almohada con sus lágrimas y no para de parar. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Está quejándose, se queja a Dios. Pero sabe el salmista, y eso lo sabemos por lo que dice a continuación en varios salmos, cuando dice, pero en ti he confiado, en ti he esperado y vi tu salvación. Todas esas expresiones muestran que ellos sabían que Dios estaba desarrollando en ellos un plan divinamente concebido y que dentro de ese plan había esos momentos de crisis y de sufrimiento que ellos estaban pasando. Entonces, ellos veían, si hay un plan de Dios y hay momentos difíciles que no entendemos por qué Dios lo permite, entonces, pero también vemos que hay plan de salvación. Dios nos va a sacar de esto en algún momento. Como mi esposa me suele recordar en estos últimos tiempos, una frase muy peculiar que me dice, esto también va a pasar, me dice, esto también va a pasar. Y es cierto, porque si estamos en los planes de Dios, sí, permite el sufrimiento, en el mundo tendréis aflicción, sí, vamos a llorar, pero confiad, ya está anticipando
que dentro de ese plan de sufrimiento o dentro de esos planes hay sufrimiento, pero también hay esperanza. Confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, límpiate las lágrimas y tienes que ver que hay salvación de esos momentos difíciles. Observa lo que dice el salmista en el Salmo 40 para darte un ejemplo claro de lo que te estoy diciendo. Salmo 40, los primeros 2 versículos del Salmo 40 dice, pacientemente, mira cómo lo expresa el salmista, pacientemente esperé a Jehová, dice. Sí, imagínatelo al salmista. Tengo una crisis, está esperando en el Señor, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Llegó un momento en que el Señor intervino y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pacientemente esperé. ¿En qué estado estaba el salmista cuando está diciendo esto? En desesperación, hermanos. Los que han pasado o han estado en este foso saben exactamente lo que está diciendo el salmista. Entonces dice, pero estaba esperando pacientemente y de pronto el Señor se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Por qué? Porque eso lo tenía diseñado en su plan el Señor. Era el momento de recibir esa oración y de inclinarse en favor del salmista. Y me hiciste sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo me imagino al salmista cuando llega a este punto estaba saltando, como decimos, en una patita de felicidad. Señor, gracias porque me sacaste de este foso, ¿no? Pero fíjese, pacientemente, ¿por qué el salmista esperó pacientemente al Señor en medio de su pozo de desesperación? ¿Por qué, hermanos? Porque estaba convencido que Dios estaba desarrollando sus planes en él y que ese pozo de desesperación en el que se encontraba en ese instante el salmista, que le estaba tocando vivir, estaba dentro de los planes divinos. Y por eso estaba, el salmista, por esa razón, estaba convencido que Dios lo sacaría. No sabía en qué momento, no sabía cuándo, a qué hora, no sabía. Eso es lo que no sabía el salmista. Pero sí tenía la convicción, esto también va a pasar. Esto también va a pasar, dijo el salmista. Y esperó pacientemente hasta que el Señor llegó y hasta que el Señor lo sacó. No sé, hermano, porque este salmo lo escribió David, el rey. No sé si David sabía cuando escribió este Salmo 40, él sabía por anticipado lo que miles de años después diría el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 11. ¿Qué dijo Isaías? O Dios a través del profeta Isaías dijo, el Señor, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Escuchó eso? Yo, no hay nadie fuera del Señor. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Lo seguro, mis queridos hermanos, es que David tenía una clara convicción de los planes soberanos de Dios, lo expresa de manera más clara. Hace un instante mencioné el Salmo 138, que la semana pasada estábamos viendo detenidamente este salmo. Ese salmo nos muestra que David tenía plena convicción en los planes soberanos de Dios, ¿no? Salmo 138, versículos 7 y 8, para recordar nosotros, si anduviera yo en medio de la angustia, dijo. O sea, él estaba experimentando eso, estaba anticipando el momento incluso que tuviera nuevas angustias. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Yo sé que tú lo vas a hacer, Señor, porque eso está en tus planes. Hay sufrimiento, también está en tus planes, pero también hay salvación. De hecho, que debe haber salvación, pensó David. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahí está nuevamente, ¿no? Al final, el Señor va a cumplir su propósito en nosotros, mis hermanos. La historia de José, el hijo de Jacob, me refiero, es extraordinaria, hermanos, en realidad. ¿Por qué? Porque José no es el personaje principal, por si acaso, de esos capítulos en el Génesis. En realidad, el personaje principal es la soberanía divina. Dios es el personaje principal en su soberanía. Mire, me permito, recordemos por algunos segundos algunos eventos descritos en el libro de Génesis con respecto a la vida de José y al accionar de Dios. Fíjese, Dios sabía, usted que conoce la historia de José, Dios sabía que iba a haber un gran hambre sobre la tierra en ese tiempo. Cuando ya José estaba en Egipto, me refiero,
Dios sabía que iba a haber esta gran hambre sobre la tierra y una gran hambruna, hermanos. Dios sabía que iban a haber muchas familias cuyas vidas estarían en peligro y muchos probablemente perecerían por la falta de alimentos en ese tiempo, por la gran hambruna. Y dentro de todas esas familias en riesgo estaba también la familia de Jacob. Dios sabía eso de anticipado, pero al mismo tiempo Dios ha planificado que de la familia de Jacob se levante el Salvador del mundo. Dios lo tenía ahí en sus planes. Entonces, Dios evidencia su soberanía sobre la familia de Jacob, proveyéndole a Jacob y a su familia el cuidado que esta familia necesita para que nada interfiera con el curso de la vida de la familia de Jacob, para que se cumpliese el plan de Dios. Así que en el plan soberano de Dios se contempló increíblemente e incomprensiblemente para muchos, en ese plan salvífico de Dios, contempló que José, el hijo menor de Jacob, sea desechado por sus hermanos, sea odiado por sus hermanos. ¿Para qué? Para que sea vendido a mercaderes extranjeros y sea llevado a Egipto. Sufra durante aproximadamente 16 años penurias indecibles, que sea encarcelado, que interpretar el sueño de algunos presos ahí en la cárcel y que luego sea sacado de la cárcel, que sea nombrado gobernador de Egipto. ¿Para qué? Para ser el proveedor de alimentos para su familia en el momento más crítico de la historia. Si no, oiga, las propias palabras de José cuando se revela a sus hermanos después de todos los años que lo creían desaparecido o muerto, y se vuelve a reencontrar con ellos cuando él se revela a sus hermanos, Génesis capítulo 45, fíjese lo que dice José. Esta es la interpretación de todo lo que ha vivido, ¿no? Versículos 7 y 8. Les dice, y Dios me envió delante de vosotros. Miren cómo empieza su recapitulación y su resumen de todo lo que él ha vivido. Les dice a sus hermanos, Dios me envió delante de vosotros. ¿Para qué? Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida, ese doble propósito. Dios ya lo tenía diseñado en su plan. Para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, les dice, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Dios me envió delante de ustedes. Dios me puso en la posición en la que estoy. Fíjense ese reconocimiento de José. Cualquier otro hubiera dicho, ustedes casi me matan, me vendieron, son unos desdichados, pero aquí estoy, por mi esfuerzo salí adelante, no me dejé vencer, pude conseguir ascender hasta donde estoy, por mis propias fuerzas he logrado esto y ahora nos vemos las caras. Pudo haberle dicho eso a José, pero se dan cuenta el reconocimiento de José de lo que Dios ha hecho. ¿Dónde tuvo esa reflexión profunda? A mí me parece que en la cárcel. Porque ¿dónde más tienes todo el tiempo del mundo, entre comillas, para pensar y reflexionar? En la cárcel. Dios tenía sus propósitos para mantenerlo ahí en la cárcel. Si vemos esta experiencia, mis hermanos, de José, con ojos humanos, primero coloquémonos en la interpretación netamente humana, ¿no? Si lo vemos con ojos humanos, veremos solamente una historia trágica, llena de penurias, abusos, injusticias, y veríamos a José como una víctima del sistema, diríamos, como un sufriente más, o como un hombre que tuvo mala suerte en la vida, pues le pasó a sufrir eso, lo veríamos con esos ojos. O si salió de la cárcel y llegó a ser gobernador de Egipto, nuestra versión cambiaría, humanamente hablando, diríamos, fue un golpe de suerte que este hombre tuvo. ¿Acaso así la gente no interpreta los hechos? No lo atribuye nada a Dios, dice, no, se esforzó, ¿no? Humanamente hablando, se esforzó, fue un golpe de suerte, aprovechó el momento y lo tomó y por eso llegó a este punto. Interpretaciones humanas, desde del ojo humano. Pero, hermanos, haciendo un contraste, si lo vemos desde la soberanía de Dios, desde los ojos de Dios, ¿qué es lo que vemos? Solo vemos un plan perfecto llevado a cabo por Dios. Un plan perfecto. Y como dijimos al inicio, cada página de la Biblia, hermanos, es un testimonio de la soberanía de Dios. Si no creemos, hermanos, escuchen, si no creemos lo que la Biblia nos muestra, el problema no está en la Biblia, el problema está en nosotros. No está en las escrituras reveladas, el problema está en nosotros.
¿Por qué? Porque Dios es soberano, absolutamente soberano sobre los planes. Podemos, insisto, pensar, planificar muchas cosas para nuestra vida que nos agradan, nos gustan, pero pregúntese, ¿esto calza con los planes de Dios? Entonces tengo que buscar el deseo de Dios y buscar cuál es el plan de Dios para mi vida. Entonces calzaré con él. Todo lo que pensemos, deseemos, Dios lo hará realidad, porque está en los planes de Dios. Dios es soberano sobre los planes, mis hermanos. Ahora, no solamente soberano sobre los planes, Dios es soberano sobre el tiempo en segundo lugar. Dios es soberano sobre el tiempo. El ser humano, en sentido general y sin Dios, cree que sus vidas es el resultado de sus propios planes ajustados a sus tiempos. Escuche con atención lo que estoy diciendo. Esta es la forma como pensamos los seres humanos. Eh, Mis planes son mis planes, entonces yo ajusto mis tiempos a mis planes. Entonces, por eso el ser humano piensa que tiene dominio sobre el tiempo. Es por eso que se cree dueño de su tiempo, entre comillas. Se enseñorea sobre el tiempo el ser humano porque cree tener dominio sobre el tiempo. ¿Acaso no ha escuchado usted aquella frase popular que dice, solo tú eres el dueño de tu tiempo? No sé si escuchó esa frase. Yo muchas veces. Tú eres el dueño de tu tiempo, ¿no? Pero la verdad, hermanos, la verdad así cruda, en esta mañana, si alguien creía esta frase, permítame traérsela abajo. La verdad es que eso no es cierto. Absolutamente no es cierto. No somos dueños del tiempo, solo somos administradores del tiempo que Dios nos da de vida sobre esta tierra. Solo somos administradores de ese tiempo. Cada quien de nosotros tiene un tiempo, como dicen las escrituras, Dios ha puesto como un marco referencial al ser humano, ¿no? Algunos vivirán 30 años, otros solamente 10 años, otros vivirán solamente algunos días después de nacer, otros vivirán 60, 70, qué sé yo, en los más robustos, como dice el salmista, 80, 90. Es un rango de tiempo. Y Dios nos pone en ese tiempo para administrarlo. No somos los dueños del tiempo. No dominamos ese tiempo. Si lo domináramos, nosotros estableceríamos cuándo nos moriríamos. Pero hay un tiempo, hermanos. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Eso es tiempo. Y luego el juicio. Eso es tiempo, hermanos. Eso significa que si queremos ser sabios, administradores del tiempo asignado a nuestras vidas por el soberano Dios, entonces debemos ver y reconocer a Dios como el dueño del tiempo. Dios es el dueño del tiempo y nosotros tenemos que aprovechar bien ese tiempo haciendo su voluntad y dejándonos conducir en los caminos del Señor. Una vez más, recordemos el Salmo 37, versículo 23, que hace un momento hacía referencia a él. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, no lo olvidemos. Necesitamos ver, hermanos, de verdad, necesitamos ver a Dios y su soberanía sobre los tiempos que nos toca vivir a cada uno de nosotros. O sea, cada momento de nuestra vida que es vivida en función a tiempos, tenemos que acostumbrarnos a ver a Dios en esos momentos, en todos los momentos, hermano. No existe ni un solo margen del tiempo de nuestras vidas donde Dios no esté. Dios está en todos los momentos. Lea conmigo, por favor, esta excelente explicación que da el pastor Miguel Núñez. Él dice, mientras la mayoría de las cosas a nosotros nos pasan desapercibidas, Dios conoce el final desde el principio. Todo termina en su tiempo, a su manera y sobre su mesa. Puedes ahora dormir tranquilo hoy y siempre si crees en su soberanía. Mira, esto es soberanía de Dios. Todo, hermanos, todo, absolutamente todo, todo termina en su tiempo, en el tiempo de Dios. Todo termina a la manera de Dios y todo termina sobre la mesa de Dios, no sobre las nuestras. Si creemos esto, entonces podemos dormir tranquilos, ¿o no? Dios es soberano, hermanos, que Dios sobre el tiempo. Eso significa que el tiempo no condiciona, comprendamos esto que es importante,
El tiempo no condiciona el accionar ni los propósitos divinos. Más bien, el tiempo está sometido al plan divino. Dios lo usa para establecer el cuándo de las cosas. Lo usa para establecer el momento en que cada evento debe suceder en nuestras vidas. Entonces, el tiempo también viene a ser un instrumento en las manos de Dios. Te pongo ejemplos para que lo veas en la Biblia, ¿no? Para que veas cómo el tiempo no condiciona los propósitos de Dios, los planes de Dios. No, el tiempo está sometido al plan divino, ¿no? Y Dios usa el tiempo para establecer el cuándo de las cosas, cuándo deben ocurrir. Génesis capítulo 6, te voy poniendo un par de ejemplos. Recuerdan cuando Dios le revela a Noé que trae un diluvio, ¿no? Sobre toda esta tierra. Génesis 6, 17, le dice, he aquí que yo traigo, Dios, soberano Dios, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá, le reveló a Noé. Cuando le dice yo traigo, le está revelando a Noé tiempos establecidos por la soberanía de Dios, hermanos. Le está revelando que hay un tiempo. Y cuando llegó ese momento, Dios desató el diluvio. Ni un segundo antes, ni un segundo después. En el momento preciso, en el tiempo preciso. Un segundo ejemplo, tú conoces Génesis capítulo 12, versículo 1, el momento en que Dios le dice a Abraham, al gran Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, vete. Ahora, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué le está diciendo? En otras palabras, le está diciendo a Abraham, este es mi tiempo para que salgas de tu tierra y de tu parentela. Este es mi tiempo ahora. No es cuando tú quieras, no es cuando tú desees o cuando tengas ganas. No, es ahora. Este es el tiempo para que salgas. ¿A dónde, Señor? Yo te voy a llevar. No te preocupes por eso. Abraham lo entendió. Por lo menos esa parte la entendió y le quedó claro. Por eso no vemos lapsos de tiempo, ¿no? Entre Génesis 12:1 y 1:2, 1:3, él obedece en el acto. No tiene que pensarlo 2, 3 veces, ¿no? No es como el joven rico, ah, Señor, ya, ok, te voy a decir, déjame que me vaya y me despida de toda mi parentela, eso va a tomar su tiempo, me van a hacer despedidas y qué sé yo. Y no, en el acto obedeció a Abraham, porque le entendió a Dios, entendió la soberanía de Dios en ese instante. No es cuando tú quieras, Abraham, es cuando yo te diga, y el tiempo es ahora. Vete de tu tierra. El momento en que José, si le pongo un tercer ejemplo, en el momento que José fue vendido por sus hermanos a ese grupo de mercaderes que cruzaba, interesante eso, ¿no? Los hermanos lo tenían ahí, lo querían matar en ese pozo, y de pronto ven este grupo de mercaderes. Eso no es casual, hermanos. Es decir, el tiempo de Dios en que esos mercaderes tenían que pasar en ese momento y a esa hora tenían que pasar donde estaban los hermanos de José y donde José lo tenían en ese foso. Lo sacan y lo venden en ese instante, ¿no? Génesis capítulo 37, versículo 28, dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, y yo a propósito, si usted se da cuenta en el texto que usted está leyendo en la pantalla, yo le he puesto en rojo estos verbos, cuando pasaban los madianitas, eso no es casual, es el tiempo de Dios en que pasaban. Sacaron ellos a José de la cisterna, los hermanos, le trajeron arriba y le vendieron. El momento en que cobraron el precio y entregaron a su hermano, ese era el tiempo de Dios para que eso ocurriera. Es una tragedia. En ese momento, si nosotros hubiéramos estado presentes en ese momento, hasta hubiéramos intervenido para decir, oye, ¿cómo lo van a vender a tu hermano? No hagan eso. Trataríamos de defender a José, porque en ese instante nosotros interpretamos, ¿no? Solo ese momento, no estamos viendo en la economía de Dios, estamos viéndolo todo. Pero Dios sí estaba viéndolo todo. José tenía que ser vendido en ese momento a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José. Llevaron a José, fue el momento en que tenía que ser llevado José. Para tristeza de su padre, para llanto de ellos, para la mentira de los hermanos, todo eso se desató luego, pero ese era el momento de Dios en que José tenía que dejar su parentela y ser llevado de esa forma.
El día y la hora en que ocurrió eso, mis hermanos, fue el tiempo de Dios para que ocurrieran esos acontecimientos. No antes, no después, no un año o un mes después o antes, no, ese era el tiempo exacto de Dios. El momento en que José fue encarcelado. Ustedes conocen la historia, ¿no? La esposa de Potifar se queja y dice que ha querido ser violentada por José, a la cárcel con José, ¿no? El momento en que fue metido a prisión fue el tiempo exacto de Dios para que eso ocurriera. José tenía que ir a la cárcel. Tenía que ir. En los planes de Dios estaba que tenía que entrar a la cárcel. Cuando el copero, recuerdan que él interpretó, porque José estuvo 2 años metido en la cárcel. Cuando interpretó el sueño, ¿se acuerdan del panadero y un copero del rey? Y salen los dos libres y José incluso le dice, acuérdense de mí, ¿no? Acuérdense de mí. Sí, 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 la clásica, ¿no? Sí, compadrito, sí, sí, sí. Sí, compadre, se olvidaron de él, ¿no? Entonces, pero cuando el copero de Faraón, que había estado prisionero con José y al cual José le interpretó un sueño, y salió libre, después de 2 años se acordó de José ante Faraón. Faraón está enfrentando el problema de que había soñado algo y nadie le daba interpretación a su sueño. El copero se acuerda de José 2 años después, hermanos. ¿Qué tal sufrimiento de José ahí en la cárcel? Recuerde, pero Dios lo tenía ahí reflexionando, meditando, reflexionando, sufriendo, meditando, reflexionando, sufriendo, meditando, reflexionando, sufriendo y meditando. Yo creo que ese fue el proceso de José ahí adentro, ¿no? Entonces, ese mismo día en que Faraón le escucha al copero y ordena que José sea sacado, en ese mismo día y aquella hora en que José fue liberado de la cárcel, era el tiempo preciso de Dios para que saliera del prisión. No antes, sino 2 años después. La soberanía de Dios hizo que saliera justo después de 2 años. Pues de allí, según el plan soberano de Dios, debía interpretar el sueño de Faraón y el Faraón debía premiarlo y ascendía a ocupar el cargo de administrador de Egipto de la noche a la mañana. Ese era el momento de Dios. Ahora eso conéctelo con el hambruna que iba a venir, la forma de administrar que Dios le guió en sabiduría a José. Ese era el momento, hermanos. No había otro. Ese era el momento. Si algo se hubiera retrasado, todo hubiera descuadrado. Pero fíjese qué milimétrico que es Dios. La soberanía de Dios, mis hermanos. Dios es soberano sobre los tiempos. ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, Hechos capítulo 16, en lo profundo de esa cárcel y estaban cantando himnos, ¿se acuerdan? No cantaron himnos porque era aniversario. No, no, no. Estaban tristes tampoco, estaban gozándose de lo que estaban pasando. Y de pronto a medianoche hubo el gran terremoto. ¿Sintió los movimientos de esta madrugada? ¿Cómo lo agarró? Corrió, salió, se desesperó. ¿En qué pensó? ¿No? ¿En qué pensó? No sé en lo que haya, no sé qué se le haya cruzado por su mente, ¿no? Pero bueno, hubo el gran terremoto, las cárceles se abrieron por todo el sismo, el carcelero oyó, pensó que todos habían huido, se iba a suicidar, Pablo lo detiene, pero ese carcelero en ese momento escucha el evangelio por boca de Pablo. Enseguida es bautizado él y toda su familia. Escúchenme por favor, hermanos, repasando esa experiencia del apóstol Pablo. Nosotros podríamos decir que Pablo y Silas fueron, si usted conoce la historia, ¿no? Ellos estaban en Filipos, encuentran una mujer con un espíritu demoníaco, la libera, y el dueño de esa sierva se enoja, los denuncia a Pablo y a Silas, por eso son tomados prisioneros. Primero los golpean, los azotan y después los meten a la cárcel. Sin juicio, sin nada. Dígame si eso no es injusto. Nosotros podríamos decir que Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados injustamente, hermanos. Nosotros diríamos eso, pero si lo vemos desde la soberanía de Dios, ese era el plan de Dios. Así se le crucen los chicotes a alguno de ustedes al escuchar esto. Sí, era el plan de Dios ¿para qué, hermanos? Para que ese carcelero y su familia oyeran el evangelio y se bautizaran. Todo esto ocurrió para que ese carcelero escuchara el evangelio y se bautizara. Esto es algo extraordinario, hermanos, porque vemos la soberanía de Dios acomodando los tiempos. Dios es soberano sobre el tiempo, acomodando los tiempos para que eso ocurriera para salvar a una familia. Una familia.
Es decir, piense, hermano, por favor, todo ese maltrato injusto, entre comillas, contra Pablo y Silas fue para salvar una familia. ¿Se ha dado cuenta que nosotros nos quejamos constantemente de la injusticia que somos objeto? ¿No? Venimos preocupados a la casa, me sacaron injustamente del trabajo y estamos enojados, me maltrataron en este lugar injustamente, decimos, no conseguí este empleo, dice otro, me robaron el ingreso a la universidad, yo debía haber entrado, me lo robaron, ¿no? Yo debía haber ocupado ese cargo y se lo dieron a otro, me privaron de un ascenso, me robaron lo que más apreciaba, me negaron subir a ese vuelo y no pude viajar, y todo eso lo etiquetamos, hermanos, como acciones injustas contra nosotros y nos molestamos. Y nos molestamos. Observe, por favor, hermanos, observe la tremenda injusticia cometida contra Pablo y Silas. Pero fíjese cómo la soberanía de Dios toma, hermanos, aprendamos, toma un acto injusto para bendecir a muchos. Un carcelero y toda su familia. Amados hermanos, creo que debemos aprender a quejarnos menos cuando suframos experiencias injustas para nosotros, ¿no? Aprendamos a quejarnos menos. Si usted fue objeto de una injusticia, hermano, hermana, si usted fue objeto de una injusticia, pregúntele a Dios el propósito. Como mi esposa dice, no se enogre, cálmese y piense, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios ha dejado que todo esto ocurra como ha ocurrido? Para mí puede ser una injusticia, pero recuérdese a Pablo y Silas, sufrieron injustamente, pero esa injusticia era para ganar a otros. Dios es el soberano del tiempo. Escuchen, mire cómo opera Dios. Este lunes pasado nada más, después de haber predicado el domingo, este primer tema sobre la soberanía de Dios, el lunes, aceptamos una invitación de salir a almorzar con uno de mis hermanos, mi esposa y yo, y salimos. Quedamos en encontrarnos en un lugar para almorzar juntos. Los veíamos después de más de un año de encierros y de la pandemia, no nos habíamos visto y nos íbamos a reencontrar. Cuando nos bajamos del taxi, yo pago al taxista y sin percatarme, mi celular se deslizó de mi canguro y cayó en el taxi. Yo me bajé, el taxi se fue, nosotros entramos, nos encontramos, nos abrazamos con mi hermano después de casi 2 años y entramos a almorzar. Ya dentro del lugar donde estábamos almorzando, yo voy a buscar mi celular y me doy cuenta que no lo tenía. Y usted ya sabe, ¿no? Las esposas saben cuando ponemos esa cara de pánico y las miramos primero a ellas y ellas la interpretan sin que le digamos ninguna palabra, ¿no? Entonces mi esposa ya se dio cuenta que algo iba mal y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no tengo mi celular. Me paro y empiezo a buscarme los bolsillos, que por aquí, que por allá hay. Nada. Entonces, incluso yo pensé me lo robaron porque hicimos un momento de cola antes de entrar a ese local y había personas a espaldas mías. Dije, me metió la mano, pero de repente lo sacó. Y la otra posibilidad era el taxista. Entonces mi hermano también se preocupó y ya traía el almuerzo ya para que podamos almorzar. Pero en ese instante, como un rayo, el Señor me recordó, estaba a 24 horas de lo que había predicado y acabo de predicar la soberanía de Dios. Bueno, tengo que creerle a Dios, ¿no? Entonces, en ese instante hice una evaluación así rápida, hermanos, ¿no? En medio de que, por un lado, mi hermano y mi esposa me decían, hay que bloquear, hay que anularlo rápidamente, porque usted sabe, todos manejamos ahora en el celular nuestras cuentas bancarias, ¿no? Entonces había que anularlo inmediatamente, bloquearlo el celular, ¿no? Pero en esos segundos, el Señor me hizo recordar el mensaje de día domingo y dije, Señor, no, tú eres soberano. Si tú soberanamente, ¿no? Si tú soberanamente trajiste ese celular en un momento en que yo lo necesitaba y ya terminé ese tiempo y ahora lo sacas de mis manos, aún usando una torpeza mía que no me di cuenta que cayó, bueno, debo quedarme tranquilo. Tú sabrás por qué lo haces, Señor. Y me tranquilizó el Señor. Entonces empezamos a almorzar y mi hermano molestándome y mi esposa preocupada, pero a través de su celular llamé inmediatamente al pastor Carlitos Palomino y le comenté y le dije, por favor, bloquéalo, ¿no? Bloquéalo, ¿no? Y entonces yo me deshice prácticamente el Señor, eché mi ansiedad y empecé a almorzar tranquilo, ¿no?
En verdad, hermanos, empezamos a estar tranquilos. Dije, aún Señor, si se me ha caído en el taxi, pensaba, y si ese taxista es un taxista honesto, lo va a encontrar y sabe dónde nos dejó, va a regresar y me va a buscar. Si tú permites eso, si no, no. No, si es deshonesto, se lo va a quedar y ya, fue ese celular, está bien. Ya, así como vino, se fue, pues, Señor. De gracia lo recibí y de gracia espero que le caiga a alguien, ¿no? Entonces, ya nos preocupamos por el bloqueo. No sé, habrán sido 30 minutos, algo así. Pastor Carlos nos llama al celular de mi esposa y nos llama desde mi celular. Entonces, para hacer corta la historia, le habían contestado. Cuando nosotros bajamos del taxi, el taxi siguió, tomó otro cliente y esa persona vio el celular y lo recogió. Y esa es la persona que le contestó al pastor Pablo. Al pastor Carlos. Entonces el pastor Carlos inmediatamente, que recontra mosca, ¿no? ¿Dónde se ubica? Y lo voy a dar encuentro. Y ya, se ubicó con él. En ese momento el pastor Carlos no estaba en su casa, ya había salido para hacer algunas compras. O sea, ya estaba en la calle. Entonces le dio alcance al señor y le devolvió el celular, le habló del señor, le dijo que íbamos a orar por él y me llamó desde mi propio celular. Para hacer corta la historia, hermano, escuchen. El personaje principal no es mi celular. El personaje principal ni siquiera era yo. Y yo sabía y había renunciado al aparato, ¿no? Mi única preocupación era lo que todos nos preocupa, las cuentas, que ahora son unos... Pero bueno, estábamos ya en el bloqueo, ¿no? El asunto era, mis hermanos, creo yo ahora, viéndolo en retrospectiva otra vez, Dios permitió que ocurriera todo eso, aún usó mi torpeza al no darme cuenta que cayó el celular ahí, no me percaté y decíamos siempre que bajo miro si no ha quedado algo, siempre hay una costumbre, pero ese día no lo hice. Pero la historia es que Dios permitió que mi celular vaya a dar a otras manos. ¿Para qué? El plan de Dios era que ese hombre lo encontrara para que el pastor Carlos le hablara al Señor. Entonces el personaje acá es ese hombre. Dios hizo todo esto para que ese hombre, ese era el tiempo de Dios, para que ese hombre escuchara el evangelio y supiera que íbamos a orar por él. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Entonces, cumplido su plan, simplemente me devolvió el celular. Eso fue un instrumento de Dios en ese instante. El taxista, el celular, solo fueron instrumentos de Dios, incluso el pastor Carlos. ¿Por qué el pastor Carlos justo estaba afuera cuando ocurrió esto? ¿Por qué pudo darle alcance? ¿Por qué subió esa persona y no subió otra al taxi que pudo haber nunca contestado y quedarse con el celular? Porque era el plan de Dios, hermanos. Dios es soberano en ese instante, en todo. Y en ese instante permitió todo eso para que ese hombre escuchara el evangelio de Cristo Jesús y supiera que hay esperanza para su vida también. Fue el tiempo de Dios, hermano, aunque suena medio fuerte esto. Fue el tiempo de Dios para que el accidente que sufrió nuestra hermana Norma de Reaño hace unas semanas atrás, y fue terrible en una mototaxi, fue el tiempo de Dios para ese accidente, para que el joven que la ayudó a nuestra hermana, que ocasionó el accidente y que la ayudó nuestra hermana a que sea atendida inmediatamente en un centro hospitalario, escuchar el testimonio por propia boca de nuestra hermana Norma, escuchar el testimonio del Evangelio y de Jesucristo en la vida de este joven. Ese era el tiempo de Dios para que este joven escuchara el testimonio del Señor. Pero ¿cómo es posible que Dios la pusiera en riesgo a la hermana Norma? Claro, en nuestra concepción está así, hermano, pero Dios sabía hasta dónde. Él estaba en dominio incluso del accidente, no permitió que fuera a más, permitió lo que era la medida correcta, pero el punto era para que por propia boca de la hermana Norma, este joven escuchara el testimonio del Evangelio. Esas cosas nos sacan de cuadro, hermano, a nosotros. Pero eso es soberanía de Dios sobre el tiempo. Son tiempos de Dios, hermanos. Tiempos de Dios. Dios es soberano sobre el tiempo. Pero también, hermanos, Dios es soberano sobre sus instrumentos, a quienes utiliza Dios. Se ha dado cuenta cómo Dios toma diversos instrumentos de manera soberana para cumplir sus propósitos, ¿no? Se ha dado cuenta cómo Dios usa diversas cosas, no solamente personas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre sus instrumentos, ¿no?
Y con esto quiero ir entrando a este último punto del mensaje. Mire, cuando hablo de instrumentos, Dios puede echar mano de todo. Tomó a un simple asno joven para cumplir su propósito de que su Hijo Jesucristo entrara a Jerusalén montado en un asno joven, tal como lo habían anunciado los profetas. Feliz de este asno, digo yo, privilegiado de este asno, ¿no? Dios tomó una simple piedrecita, una piedra, hermanos, para cumplir su propósito de derribar al gigante Goliat. Esa piedra fue instrumento en las manos de Dios, pero fue un instrumento secundario, o primario, digo, porque el instrumento secundario fue David, quien usó la piedra. David fue el otro instrumento de parte de Dios para derribar ese gigante. Dios usó a un copero del faraón para sacar de la cárcel a José, como veíamos hace un instante. Dios tomó como instrumento clave, hermanos, la vida del rey persa Ciro el Grande. ¿Para qué? Para liberar a la nación de Israel y de esclavitud, y para que retornase a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre sus instrumentos. Y ahora sí, regrese por favor al capítulo 45 de Isaías, que es el texto que se leyó al inicio. Permítame un instante descansar sobre este texto, que es maravilloso. Decir, este capítulo es tremendo para mostrar que Dios es soberano sobre sus instrumentos. En realidad, nosotros tenemos el subtítulo, empezando el capítulo 45, en varias Biblias, encargo de Dios para Ciro, pero en los originales recuerde que no existen esos subtítulos. Entonces la lectura en realidad la debemos tomar un poco más hacia atrás. Y voy a leer a partir del versículo 28. Dios está hablando a través del profeta Isaías, ¿no? Esto está escribiendo Isaías y dice de Ciro, verso 28 del capítulo 44, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Serás fundado. Escúcheme, por favor. Miren, para ponerlo en contexto, Ciro, este rey persa, Ciro fue nombrado e identificado en esta profecía de Isaías 200 años antes de nacer Ciro. ¿Me está oyendo, verdad? Mientras Isaías recibía esta revelación de parte de Dios, Ciro no había nacido todavía. 200 años después nacería. La pregunta, mis hermanos, es, hablando de soberanías de Dios, ¿por qué fue Ciro señalado de esta manera tan precisa 2 siglos antes de su nacimiento? ¿Por qué? Yo particularmente creo que hay 3 razones. Primera razón, en primer lugar, fue para identificarle, claramente para identificarle, cuando Ciro apareciera en la escena de la historia para beneficiar a los israelitas, entonces no habría ningún malentendido acerca de quién estaba hablando Isaías, porque hubo otro Ciro primero, a este se le llamaba Ciro segundo o el Grande. Entonces, yo creo que la primera razón es para identificarlo claramente. Este es el hombre del que estaba hablando Dios en su profecía de Isaías hace 200 años atrás. Era para identificarle. Por eso pone el nombre propio de Ciro ahí. La segunda razón por la que creo que hace esto el Señor es para reconocer que este Ciro sería el responsable de emitir el decreto que causaría el retorno de la nación de Israel, que estaba esclavizada en tierras babilonias, y que pudiera regresar a su tierra para reconstruir el templo. Ciro fue el que firmó ese edicto dándoles la libertad para que retornasen. Y en tercer lugar, la tercera razón creo que es por la que el profeta Isaías citó a Ciro acá por nombre propio en esta revelación que le fue dada con exactitud de parte de Dios. Justamente esa es la razón, para que la exactitud de la profecía que estaba dando Dios a Isaías demostrara que si Isaías estaba siendo exacto a un evento 200 años antes que ocurriera, entonces todo el resto de las demás profecías que Dios dio a través de Isaías también eran exactas y precisas, y en especial la profecía acerca de aquel que nacería de una virgen, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros, que llegaría 700 años más tarde. Es para ver la precisión de la profecía. Entonces, de tal manera que los israelitas que conocían los libros proféticos
pudieran leer esto y pudieran saber acerca de la venida de Jesucristo. Todo esto, mis hermanos, nos demuestra cómo se está moviendo la soberanía de Dios. No sé si se está dando cuenta de esto. Nos está demostrando que Dios puede tomar lo que desee y a quien desee para ejecutar sus propósitos. Hasta un rey pagano. Observe cómo Dios llamó a Ciro. Esto es lo que me llama la atención en este versículo 28. Lo llama, es mi pastor. ¿Se da cuenta de eso? Dijo que llamó a Ciro, es mi pastor, y dijo de él que él cumpliría todo lo que yo quiero, dijo el Señor. Y que él iba a reedificar Jerusalén 200 años antes que ocurriera esto, hermanos. Hablando de instrumentos de Dios, ¿no? Entonces podemos ver rápidamente en este versículo 28 cómo Dios eligió a Ciro el persa para usarlo como un instrumento para beneficiar a su propio pueblo. Le pongo rápidamente algunos ejemplos de la historia que nos muestra la escritura, ¿no? Recordemos que Dios utilizó a los asirios para conducir al reino del norte a la cautividad. Los asirios invadieron el reino del norte, cuya capital era Samaria, y los llevó cautivos. Nunca regresaron. Después de eso llegaron los babilonios para destruir Jerusalén, reino del sur, y llevar el reino del sur también a la cautividad. Eso ocurrió antes de Ciro el Persa. Todo el imperio asirio babilónico fue conquistado por Ciro el Persa. Entonces, pero usted se da cuenta que los hombres que Dios usó para llevar a cabo estos eventos, ya sean los asirios o los babilonios, eran malvados, era gente perversa. Y Dios obviamente los utilizó como instrumentos, pero no quedaron sin castigo. Dios los juzgó por lo que habían hecho a su pueblo escogido. Fueron juzgados. Pero este hombre Ciro el persa era diferente a todos los demás. Dios lo está llamando, como acabamos de leer en este verso 28, Dios lo llama mi pastor. Dijo que él llevaría a cabo lo que Dios quisiera. Sí, como un instrumento afinado en las manos de Dios. Fíjese, Isaías 45:1 dice, así que dice Jehová a su ungido, ya no lo llama mi pastor, miren cómo lo llama Ciro el persa, mi ungido, ¿no? A Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Esa fue una profecía muy destacada, hermanos. Ciro no apareció en las páginas de la historia, como les decía, hasta 200 años después de que Isaías reveló esta profecía. Entonces, me refiero a Ciro. Ciro vino procedente de Persia, ¿no? Las ruinas, se dicen, de la tumba de Ciro el persa han sido encontradas en Irán. Y los historiadores, esto es lo que a mí me causa extrañeza, ¿no? Y admiración, cómo definen los historiadores a Ciro el persa como un hombre muy humanitario, extremadamente humanitario, diferente a todos los demás reyes que conquistaban, mataban, hacían un lavado de cerebro a la gente para meterle sus propias ideologías. No, en el caso de Ciro el persa no hacía eso. Algunos historiadores dicen que este fue el primer promotor de los derechos humanos, con documento escrito. ¿Por qué? Porque él conquistaba un lugar y no los atormentaba, no los eliminaba, no los llevaba prisioneros para atormentarlos, no, respetaba todos sus hábitos, tradiciones, religiones, les permitía vivir en su propio gobierno. Eso nadie había hecho hasta ese momento, eso es lo que extrañaba a todo el mundo, pero así creció su imperio. Entonces fue un hombre muy humanitario, moralmente, dicen los historiadores, correctísimo. Claro, todo eso no lo hace un creyente. Es más, algunos historiadores cristianos dicen, nos llevaremos una sorpresa si llegamos a los cielos y nos encontramos a Ciro el persa. No sé si lo encontraremos, hermanos, yo no podría aseverar eso, pero lo cierto es que fue un hombre muy distinguido, humanitario, moralmente correcto, y quizás por todo eso fue guiado o fue tomado por el Señor. Algunos van un poco más lejos, hermanos. ¿Por qué? Porque estábamos comentando y revisando con mi esposa anoche acerca de un poco de la vida de Ciro el persa, y algunos comentaristas bíblicos mencionan que es probable que el profeta Daniel, que vivió en los tiempos de Ciro el persa, el propio Daniel haya tenido conversaciones con Ciro el persa y le haya hablado y le haya mostrado las profecías de Dios con respecto a él mismo en Jeremías y en Isaías, especialmente esta profecía del capítulo 45. Es probable que Daniel le haya leído
a Ciro el persa estas profecías, dicen los historiadores. Entonces imagínense la sorpresa en Ciro de ver su nombre escrito en una profecía 200 años antes. Y quizás por eso dice que decidió, moralmente hablando, decidió apegarse a lo que Dios había dicho y ejecutarlo. Es probable, ¿no? Otros lo ven como que se convirtió al Señor. Bueno, no lo sabremos hasta llegar a la presencia del Señor. Lo que tenemos es lo que dice el registro bíblico, ¿no? Pero fíjense cómo es llamado ungido por el Señor, ¿no? Mi ungido. ¿Qué significa ungido? Elegido. ¿Por qué Dios lo llama mi elegido? Porque le dio Dios a Ciro, ¿por qué le dio Dios a Ciro ese semejante título? Porque es un titulazo, hermanos. Mi ungido, mi elegido. ¿Sabe por qué le dio ese título? Porque fue él el que llevó a cabo la voluntad de Dios, liberando a los israelitas de la cautividad. Les permitió regresar a la tierra que Dios les había prometido, y no suficiente con eso, hermanos, animó a los israelitas, según Esdras capítulo 1, animó a los que no iban a ir con el primer grupo que salió para retornar, encabezado por Zorobabel, a los que no decidieron no ir con ellos, los animó a que enviaran ofrendas, que entregaran ofrendas de oro, plata, para todo lo que iban a necesitar para la reconstrucción del templo. Fíjese todo lo que hizo este hombre, ¿no? Animó a la propia nación de Israel. Ahora, ¿a qué se refería cuando dice en esta profecía las puertas? Porque Dios le dice 45:1, ¿no? Para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo dije, los persas conquistaron el imperio babilónico y asirio. Entonces, los primeros que quisieron oponerse a dar libertad a los israelitas fueron los babilonios. Pero como los persas mandaban y Ciro el persa era el rey, tuvieron que someterse y sujetarse. Pero hubo oposición de babilonios en especial, pero también de asirios. A esas puertas se refería el Señor, que eso no iba a impedir el regreso de la nación de Israel. Eso habla de soberanía de Dios. Eso estaba en los planes de Dios. Ahora, fíjese lo que dice en el versículo 3 del capítulo 45. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, le dice a Ciro, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Los ricos tesoros, recuerdan cuando Babilonia invade el reino del sur, arrasó el templo y se llevó todos los tesoros del templo. Entonces, Dios está rememorando esos ricos tesoros que se llevaron los babilonios, quedaron como botín de guerra, quedaron en poder de Ciro el persa. Cuando Israel regresa, permite que esos tesoros sean devueltos a los israelitas. Fíjese ahora, más que eso, versículo 4 y 5, dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Vuelve a insistir en esa frase, es decir, que Dios no escogió a Ciro antes que éste conociera al Señor, lo escogió antes, por eso hablamos de 200 años antes. Soberanía, hermanos, otra vez soberanía de Dios. Esto es soberanía divina. Es razonable, entonces podemos concluir en base a estos datos bíblicos, podemos concluir que Ciro llegó a conocer posteriormente al Dios vivo y verdadero. Si no, fíjese nada más para hacer un poco de memoria. En Esdras capítulo 1, versículo 2, esto es lo que el propio Ciro dijo. Dijo, Ciro el rey de Persa, Jehová, dijo esto Ciro el rey de Persa, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Miren cómo lo expresa Jehová, el Dios de los cielos. Hay un reconocimiento de la deidad y del dominio y la soberanía de Dios por Ciro el persa, este rey pagano. Por eso algunos dicen que se convirtió al Señor. Bueno, no lo sé, no podría yo decir que así es, ¿no? Ya nos enteraremos allá arriba, ¿no? Entonces, pero llegó a conocer a Dios, ¿no? Dios ha usado a mucha gente y aún sigue usando gente que no es hija de Dios, pero es moralmente correcta, reconoce que Cristo es el Hijo de Dios, reconoce su obra salvífica, reconoce a Dios como el Dios soberano, sí, y hace cosas correctas moralmente hablando, ayuda a la gente, pero no es un hijo de Dios. Ciro puede ser uno de esos casos que Dios utilizó. Recuerde, Dios es soberano sobre sus instrumentos. Usted se dará cuenta, mi hermano, mi hermana, cómo este instrumento, hablando de Ciro, está ejecutando a la perfección los planes de Dios.
porque él animó a los israelitas, él armó los grupos, los que no iban a ir den sus ofrendas para que lleven el oro y la plata que necesitan para comprar los materiales allí, proveyó de una carta, firmó un edicto, está siendo el instrumento afilado en las manos de Dios. Esto nos lleva a considerar, hermanos, reflexivamente en esta mañana que Dios es soberano para usar a quien Él desee para trabajar sobre nuestras vidas, para ejecutar sus propósitos sobre nuestras vidas. Y puede usar, hermanos, hasta personas incrédulas para hacer eso. ¿Y por qué puede hacer eso el Señor? Porque es Dios. Si no fuera Dios, no podría hacer eso. Eso muestra su soberanía. Que usted no ha escuchado alguna vez que no un creyente, sino un incrédulo, un pagano, le dio un consejo, incluso haciendo referencia a Dios y llamándonos a la cordura, cuando nosotros deberíamos ser los que deberíamos hacer eso, pero lo recibimos de alguien paganazo, hermanos. Y uno se sorprende, ¿no? Y lo hace reaccionar a uno. Instrumento de Dios en ese instante. Versículo 7. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Esto puede ser perturbador para algunos. ¿Cómo es eso que creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad? Pero eso habla de soberanía divina. Dijo también Dios aquí, creo la adversidad. O dicho de otra manera, en realidad, voy a parafrasearlo, Dios está diciendo, yo permito y uso la adversidad para mis propósitos. Ese es el sentido de la frase. Uso, es decir, uso, está diciendo Dios, uso la tristeza, uso las dificultades, uso la tragedia para cambiar, para renovar, para perfeccionar, para madurar la vida de mis hijos. Si lo vemos a la luz del ejemplo de José, regresando a la historia de José, recordemos la adversidad que tuvo que enfrentar, ¿no? La adversidad camino hacia Egipto para ser el gobernador, el salvador prácticamente de Egipto y de muchas otras naciones en un tiempo de hambruna. Para llegar a ese punto, el camino que tuvo que seguir José fue un camino de adversidad. ¿Dónde empezó la adversidad? Recordemos, hermanos, en la vida de José, en su casa, en su propio hogar, hermanos, con el odio y el rechazo de sus propios hermanos. Si se da cuenta entonces, era una adversidad con propósitos divinos, aunque José no lo veía de esa forma en ese momento. No lo vio en ese momento. Como nosotros, mis hermanos, no vemos ni entendemos nuestras adversidades presentes que pueden hasta venir de nuestro propio hogar y de las personas más cercanas a nosotros, ¿no es cierto? Igual como José, no lo comprendemos en ese instante, pero eso no significa que Dios no esté soberanamente llevando adelante sus planes, hermanos. No necesariamente. Versículo 9 dice, ay del que pleitea con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos, ¿no? Eso es significativo. Lo que quiere decir el profeta Isaías es ¿para qué luchas contra Dios? Hermanos, ¿para qué nos peleamos contra Dios? De todas formas, hermano, le preanuncio esto, no sé, hay alguien que se está bronqueando, peleando con el Señor, de todas maneras vas a perder. Hermano, hermana, vas a perder, te estoy anticipando. No te pelees con Dios. Los griegos tenían un proverbio que decía de esta manera, decían, los dados de los dioses están cargados. Los dados de los dioses están cargados. Y eso exactamente es lo que Dios está diciendo a través del profeta Isaías acá. Él está diciendo, no creas que puedes luchar contra mí y salirte con la tuya. No creas que puedes pelearte conmigo, ir contra mi voluntad y te vas a salir con la tuya así como si nada. No, más bien, dice el Señor, llega a un acuerdo conmigo fuera de la corte. Y ese es un término en judicial, ¿no? Cuando alguien está acusado y antes de ir a un juicio no quiere llegar a juicio, entonces mejor arreglemos fuera de la corte, llegamos a un acuerdo. Ya, eso es lo que está diciendo el Señor y eso nos recuerda Isaías capítulo 1, versículo 18. Esa es la figura en Isaías 1:18. Dice el Señor, venid luego, dice el Señor, venid luego y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Tomemos acuerdo fuera de la corte, porque no vas a querer llegar a juicio, ¿no? Y si llegas a juicio ante el gran trono blanco, ya estás perdido, ¿eh? Ahí no hay nada que decidir, ¿no?
es solamente confirmativo. Entonces, lleguemos a un acuerdo. Si tus pecados fueron rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Ven, ponte de acuerdo conmigo, está diciendo el Señor, ¿no? Hermanos, si estamos en las manos de un soberano Dios, piense conmigo, por favor, por un instante. Si estamos en las manos de un soberano Dios y Él está desarrollando sus planes en nuestras vidas, ¿por qué tener esa actitud de rebeldía y de renuencia a dejarnos conducir de acuerdo a los planes divinos? ¿Por qué, hermanos? ¿No? Los que salimos perdiendo somos nosotros. Acuérdese del rey Saúl, ¿dónde fue a parar? Por llevar la contraria a Dios. Acuérdese del hijo pródigo, ¿dónde fue a parar? Por llevar la contraria al padre. Recuerde a Ananías y Zafira, miembros de una congregación naciente. ¿A dónde fueron a parar? Por ir en contra de Dios, de los planes divinos. Dios dijo, versículo 12, y termino con este versículo, dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Es interesante, hermanos, que Dios dijo que Él extendió o desplegó los cielos. Eso no fue un accidente. No fue un accidente, ¿no? Y así como creó la tierra y creó los astros, porque esos son los ejércitos de los cielos, creó todos los astros y puso en orden todo ese ejército, como acabamos de leer, es decir, puso a cada planeta, a cada estrella en el lugar donde debería estar. Eso significa. Por eso, mis hermanos, el sol está en el lugar adecuado y la tierra está a la distancia correcta y con la inclinación precisa. Por eso la luna, su satélite, está a la distancia que debe estar. Y de la misma manera, el Señor tiene gobierno sobre las aguas y sobre los vientos, ¿no? Estaba hablando de los astros fuera de la tierra, pero si vemos dentro de la tierra, tiene gobierno aún sobre las aguas y los vientos, ¿no? Él puede usar cualquier instrumento. Él puede reunir, él puede tomar cualquier instrumento para cumplir sus propósitos. ¿Recuerdan el viento huracanado que trajo sobre la embarcación que llevaban a Pablo prisionero a Roma? ¿Se acuerdan? La semana pasada estábamos viendo en el capítulo 27, el libro de los Hechos. Dios usó ese viento huracanado, verso 14, ¿no? Un viento huracanado llamado Euroclidón. Dios usó ese viento huracanado. Usó luego en el verso 18, después una furiosa tempestad días después. Dios está usando ese viento huracanado y esa furiosa tempestad para golpear al mismo barco donde están llevando a Pablo. ¿Por qué, hermanos? La pregunta es, en el plan de Dios, en la soberanía de Dios, ¿cuál era el propósito de Dios para golpear esta nave? ¿Sabe cuál es? Para que los tripulantes de esa nave recibieran el testimonio de la soberanía de Dios sobre sus vidas. Si usted, cuando avance en la lectura, cuando Pablo les dice, verso 23, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo, ¿no? Y es más, dice, él me ha dicho, no temas, es necesario que compadezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Era para que recibieran el testimonio de la soberanía de Dios. Ese fue el propósito, mis hermanos. Nosotros, si no lo vemos de esta manera, lo vamos a ver como una tragedia en la vida de Pablo. Y que tuvieron suerte, entre comillas, de salvarse. No fue suerte, hermanos. Dios está desarrollando sus planes. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre sus instrumentos. El instrumento de Dios fue este viento huracanado. El instrumento de Dios fue esta fuerte tempestad que golpeó contra la nave. Dios es soberano, hermanos, sobre sus instrumentos. No sé cuántos de ustedes, y déjenme terminar con este par de ilustraciones, y luego, como les dije, vamos a estar entrando a un tiempo de oración. Vamos a tener un momento, por pequeños grupos nos van a dividir, y vamos a tener 10 minutos, ¿ya? Robertito, 10 minutos clavados vamos a tener. Nos van a reunir por grupos de 5 personas, 4 o 5 personas vamos a estar reunidos. Automáticamente la máquina nos va a enviar allí y vamos a compartir qué lección Dios le ha dado en esta mañana a través de este mensaje, y luego rápidamente cada uno va a decir rápidamente, esta es la lección que aprendí, esta es la lección, esta es la lección, esta es la lección, y luego van a orar, ¿no?
unos por los otros para que esa lección sea aplicada en sus vidas y obedecida, ¿no? Pero termino con estas dos ilustraciones. No sé cuántos de ustedes vieron la película La lista de Schindler, ¿no? Supongo que la gran mayoría la ha visto esta historia que nos termina haciendo llorar a todos hacia el final. Este hombre, Oskar Schindler, no era alemán, era austríaco, pero era miembro del partido nazi. Pero fue el instrumento de Dios para salvar la vida de 1.200 judíos, algunos dicen 1.500 judíos, de 1.200 a 1.500, durante la Segunda Guerra Mundial. En su fábrica, que él inventó todos los argumentos para mantenerlos trabajando allí, para salvarlos, ¿no? Pero lo que Oskar Schindler hizo desde el inicio no era por amor a Dios. Lo que este austriaco hizo era defender su empresa, defender sus ingresos, defender su dinero. En el camino tiene un encuentro con la realidad de Dios, por testimonio de uno de los judíos. Y Dios mueve el corazón de Schindler para que haga misericordia a este grupo de judíos. Que si nos vamos a encontrar a Oskar Schindler en el reino de los cielos, no lo sé tampoco, mis hermanos. El asunto es que él es todo un personaje en la nación de Israel, se venera el lugar de su tumba y todo eso, pero Dios fue el instrumento de Dios. El punto es que fue el instrumento de Dios en un momento crítico del pueblo judío para salvar a estos 1.500 judíos, específicamente. Y preservar descendencia de esos 1.500 judíos que fueron salvados. Hermanos, algunos dicen que como que equivale a la cantidad de judíos, los descendientes de estos 1.500 judíos equivale a la cantidad de judíos que se asesinó en la Segunda Guerra Mundial. No sé si es cierto ese dato, pero sería singularmente significativo si es verdad eso, ¿no? Bueno, pero hablamos de un hombre que fue tomado como un instrumento de Dios para cumplir los propósitos de Dios para estos 1.500 judíos. En el plan de Dios no es que murieran estos 1.500 judíos, sino que vivieran. ¿Cómo lo logró? Usando a Oskar Schindler. No sé cuántos recordarán a este oficial alemán, Wilhelm Hosenfeld, en la película El pianista. ¿Recuerdan el alemán que lo ayuda, que lo salva al pianista? Si vieron la película, que es una historia real también, de este judío pianista llamado Wladislaw Spielmann. En la película vemos en varios momentos él ya se dio por muerto, ¿no? Se dio por muerto. ¿Por qué no murió? Y no es que Wladislaw Spielmann, por ser judío, era un ferviente amante del Señor, no. En realidad no. Era un pianista, tenía un trabajo, él añoraba regresar a su país, a Polonia, y recuperar lo que había perdido, atormentado y odiando a los nazis que provocaron todo esto. En ese contexto se desarrolla la película, ¿no? Pero aparece este alemán, ¿no? Este oficial alemán, que después de muchos años se descubrió quién era por nombre propio, y que curiosamente murió prisionero en un campo de prisioneros, terminando la guerra, murió y le perdieron el rastro a este oficial alemán. ¿Por qué? Porque no es el personaje principal. En los planes de Dios, Wilhelm Hosenfeld era solamente un instrumento de Dios para darle vida a este hombre. Ahora, el sistema de vida de Wladislaw Spielmann, no lo sé de manera concreta, no sé qué tipo de vida tuvo después de haber salvado, después de haber recuperado en su país todo lo que perdió. No sé si habrá vuelto su corazón, sus ojos al Señor, habrá vivido de acuerdo al plan del Señor, no lo sé. ¿Por qué Dios le dio vida a este hombre? Tampoco sé a ciencia cierta, pero fue el plan de Dios. Pero usó instrumentos para esto. En la película usted ve eso, ¿no? Varias personas que van calzando en la vida de Spielmann para ayudarlo. Todos esos fueron instrumentos de Dios, hermanos. Este oficial alemán no era cristiano, pero Dios movió su corazón para hacer misericordia a este ciudadano judío. Dios hizo eso con este oficial, lo mismo que hizo con el corazón de Ciro el Grande. Según lo que leímos en Esdras capítulo 1, versículo 1, dice específicamente que Dios, Jehová, despertó el espíritu de Ciro el rey de Persia. Despertó Jehová el espíritu de Ciro el Persia.
Entonces, Dios es el que hace eso en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque está desarrollando sus soberanos planes. Lo que la Biblia nos muestra, finalmente, hermanos, es la soberanía de Dios. Él puede usar a quien quiera y como Él quiera y en el tiempo que quiera, porque es soberano sobre sus instrumentos, es soberano sobre el tiempo, es soberano sobre sus planes. Porque esta verdad es vital, mis hermanos, para nosotros, los hijos de Dios, porque es importante estas verdades. No es solamente para saber, Dios es soberano sobre instrumentos, sobre el tiempo y sobre los planes. No creo que este haya sido el propósito del mensaje en esta mañana. Porque estas verdades son vitales para nosotros, los hijos de Dios. Porque esta tremenda verdad y esta tremenda realidad, mis hermanos, nos permite experimentar en manera directa y personal, no por definición, no simplemente por lectura, nos permite experimentar personalmente lo que dijo el salmista en el Salmo 4, versículo 8. Y usted bien lo va a recordar. Salmo 4, 8, el salmista dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. ¿Por qué? Porque sé que Dios está desarrollando sus planes. No tengo que desesperarme. Y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque Él está desarrollando lo que tiene ya previsto desde la eternidad. Yo no voy a cambiar nada de lo que Dios ya tenga previsto. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿no? Entonces, por eso podemos dormir, por eso podemos acostarnos y dormir tranquilamente, hermanos queridos. Oremos, hermanos queridos, con gratitud en el corazón, ¿no? Padre, gracias por este tiempo, no solo por vernos, nos has permitido orar específicamente con algunos de manera más ceñida. Señor, eres bueno, de verdad que eres bueno, eres soberano sobre todo. Y como nos recordaste, Señor, al final, qué bueno saber que podemos acostarnos en paz y dormir en paz, Señor, porque solamente tú nos haces vivir confiados, Señor, con pandemia, con temblores, sin temblores, con sufrimientos, con dolores o sin ellos, con enfermedades o sin ellas. Ayúdanos a hallar contentamiento en ti y en tu soberana voluntad, Señor. De verdad, Padre. Ayúdanos a todos nosotros a encontrar contentamiento, Señor, en tu perfecta, agradable y buena voluntad, Padre. Gracias por tu palabra vertida en nuestros corazones. Ahora sabemos que podemos cortar en esta reunión donde nos podemos ver, pero no nos cortamos de tu presencia. Tú vas a continuar con nosotros las siguientes horas y esa es nuestra fe, Señor. Esa es nuestra confianza de que tú estás allí con cada uno de nosotros en estas horas y al empezar esta nueva semana de luchas, batallas. No sabemos qué nos esperará estos días, Señor, siguientes. Pero lo único que sabemos es que tú eres por tu pueblo, tú eres por tus hijos y que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado nos seguirán infundiendo aliento. Gracias, Señor, por esta tremenda promesa sustentadora para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.